Y luego leemos sobre el nacimiento de Jesús. Y notó aquí que en los dos primeros capítulos leemos varias veces sobre sueños. A Dios guiando sobrenaturalmente a través de los sueños, en primer lugar a José. Dice aquí en el versículo 18 que María, la madre de Jesús, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo y ella ya estaba comprometida con José. Y dice en el versículo 19 que cuando José se enteró, siendo un hombre justo y no queriendo deshonrarla, él quiso dejarla secretamente. Ahora, fíjate en algo muy importante. ¿Cuál es el tema del Evangelio? El tema del Evangelio consiste en cómo un hombre injusto puede llegar a ser justo ante Dios. Ese es el tema básico del Evangelio. Somos pecadores y cómo podemos llegar a ser justos ante Dios. Entonces, piensa en la primera persona del Nuevo Testamento a la que se le llama un hombre justo. ¿Quién es? José. Justo aquí en el verso 19. ¿Por qué se le llama un hombre justo? Porque él quiso cubrir el pecado de alguien más. ¿Tú tienes ese espíritu? Entonces eres un hombre justo. Cuando escuchas que alguien ha pecado, ¿cuál es tu reacción inmediata? Si eres un hombre justo, lo cubrirás. Si eres un hombre injusto, hablarás de él. Y quiero decirte que José, quien no sabía sobre el Calvario, que no tuvo el Nuevo Testamento y que no tenía el Espíritu Santo, es mucho más justo que millones de creyentes que hablan del nuevo pacto el día de hoy. Prefiero seguir a José que el ejemplo de millones de creyentes de hoy. José era un hombre justo con las normas del antiguo pacto. Él decidió cubrirlo de María porque él pensaba que era pecaminoso, pero más tarde descubrió que ella no había pecado en absoluto. ¿Te imaginas el remordimiento que él habría tenido si hubiera difundido historias sobre María y más tarde hubiera descubierto que se trataba del Espíritu Santo? ¿Y cómo puedes retirar esas historias? Cuando le cuentas una historia a alguien, esa persona ya se lo ha contado a 10 personas antes de que la vuelvas a ver. Y le has contado una historia a otra persona y esa persona ha ido y le ha contado a otras 5 personas. ¿Cómo puedes retractar todo eso? Una vez que has dicho algo sobre alguien, puedes sentirte mal por ello, pero nunca puedes arreglarlo porque ha llegado a otras 25 personas antes de que decidas corregirlo. Les daré una pequeña exhortación del primer capítulo de Mateo. Cuando veas a alguien pecar, cúbrelo. Está en las primeras páginas del Nuevo Testamento que profesamos seguir. Si quieres ser un creyente y una iglesia del Nuevo Pacto, haz esto. Entonces José hizo lo que el ángel le dijo, que se casara. Y leemos que Jesús se llama Jesús porque ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Versículo 21. La primera promesa del Nuevo Testamento no es sobre el perdón del pecado, sino acerca de ser salvado del pecado, que es más que el perdón. El perdón es que tu culpa pasada sea borrada. Salvación significa que soy salvo de mi ira, de codiciar con mis ojos, del amor al dinero, de la amargura y de los celos. ¿Qué significa ser salvo de Egipto? Estar fuera de Egipto. Eso es lo que significa ser salvo de Egipto. Ser salvo del pecado significa que ya no soy esclavo del pecado. Y esa es la primera promesa del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 1, verso 21. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La segunda promesa en el Nuevo Testamento está en Mateo capítulo 3, verso 11. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hay dos promesas con las que el Evangelio de Mateo comienza el Nuevo Testamento. Número uno, ser salvo del pecado. Número dos, ser bautizado o sumergido en el Espíritu Santo y fuego. Necesitamos ambos desesperadamente. Si eres un creyente del nuevo pacto, tienes que ser salvo del pecado en tu vida y tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Así es como comienza el nuevo pacto. Y leemos más adelante sobre la manera en que Jesús nació aquí.
No había lugar en la posada. Ya sabemos esa historia. Y él nació en un pesebre. Ahora creo que esto es algo que Dios permitió. En el capítulo 2, verso 7 dice que él nació en un establo de vacas, en el pequeño pesebre, donde comen las vacas. Ya sabes que tuvieron que venir desde Nazaret hasta Belén, porque tenían que registrarse. Eso fue porque Dios permitió que César dictara una orden como esa, por el bien de que su hijo naciera en Belén. De lo contrario, Jesús habría estado en Nazaret y la profecía decía que nacería en Belén. Así que Dios hace que César en Roma emita una orden al mismo tiempo de que todas las personas debían ir a censarse. Ahora incluso en la India hacen un censo, pero nunca dicen que cuando uno hace el censo tiene que ir a su ciudad natal. Pero esa es la soberanía de Dios asegurándose de que José y María lleguen a Belén y Jesús nazca allí. Ella no dio a luz en el camino. Eso no podía suceder porque la profecía de Dios debía cumplirse. Pero cuando llegaron a Belén, no había lugar en la posada y creo que Dios los retrasó a propósito para que cuando llegaran, todas las habitaciones de la posada estuvieran reservadas. Y creo que María no se quejó cuando tuvo que vivir en estas difíciles circunstancias. ¿Te quejas alguna vez cuando te encuentras en circunstancias difíciles? Quiero decir, si hubieras encontrado que María se estaba quejando y le decía a José, te dije que deberíamos haber comenzado 2 días antes. Llegaste aquí sin lugar para que yo me quedara, sin privacidad y solo este establo para que dé a luz. ¿Puedes imaginar esta actitud de murmuración y queja y el Hijo de Dios naciendo en este tipo de lugar? Por eso Dios no eligió a ninguna de las otras mujeres de Palestina. ¿Por qué eligió a María? Porque sabía que ella era una persona humilde que estaría muy satisfecha con lo que Dios le proveyera. Si es en un establo, que sea en un establo. Y no creo que ella se quejara y culpara a su esposo por llegar tarde o por no empezar antes. ¿Crees que habría sido difícil para Dios mantener una habitación vacía para ellos cuando llegaran a Belén? No, en absoluto. El que gobierna el universo podría haber fácilmente mantenido una habitación para ellos en Belén, sin ningún problema. Él quería que su hijo naciera en un establo para mostrarle al mundo que todas las cosas que el mundo considera grandiosas son basura e insignificantes a sus ojos. Piensa en la vergüenza de nacer en un establo de vacas. Nunca en mi vida he conocido a un ser humano que haya nacido en un establo de vacas. Ninguno de nosotros nació en un establo de vacas. Incluso si no nacimos en hospitales con aire acondicionado, al menos nacimos en una habitación limpia en una casa con una cierta cantidad de privacidad que tenían nuestras madres. Pero Jesús había venido a servir a la humanidad y debes entender este principio porque es así como debemos servir al Señor. El que viene a servir a los demás debe descender por debajo de ellos para poder servirles. ¿Lo entendiste? El que quiere servir a los demás debe descender por debajo de ellos para poder servirles. Y por eso él tuvo que nacer en un establo con las vacas y los burros, porque había venido a salvar a toda la humanidad. ¿Qué tipo de siervos de Dios vemos hoy? Exactamente lo contrario. Vemos predicadores que quieren vivir por encima de todos los demás. No puedes conocerlos a menos que pases por una secretaria. ¿Qué tipo de siervo de Dios es este? ¿Jesús tenía una secretaria que fijaba citas para él? Lo siento, pero no estoy de acuerdo con eso. Dios me salvó de tener secretarias toda mi vida. Jesús estaba por debajo de todos. ¿Los siervos tienen secretarias? ¿Alguna vez has oído hablar de un siervo que tenga una secretaria? Son los grandes reyes, los marqueses, los presidentes y los directores que tienen todo eso. Jesús era un siervo. Él nunca necesitó de todo eso. Podías acudir a él en cualquier momento. Nicodemo podía venir a verlo por la noche. Él vino por debajo de todos. Quiero decirles a todos ustedes, hermanos y hermanas, si quieren servir a Dios, hagan de Jesús su ejemplo y nunca sigan estos otros ejemplos que ven hoy.
Si quieren servir a Dios, vengan por debajo de todos y permanezcan allí. Jesús vivió así desde el principio hasta el final de su vida. ¿Dónde estaba él al final de su vida? Estaba a los pies de sus discípulos lavando sus pies. Él comenzó en un establo de vacas y terminó a los pies de sus discípulos. Y yo digo, Señor Jesús, por favor, ayúdame a ir por ese camino toda mi vida. Tú también puedes hacer esa oración. No importa cuánto Dios te use, no importa cuán ungido estés. Di, Señor Jesús, por favor, guárdame a los pies de tus discípulos hasta el final de mi vida. Nunca quiero sentarme sobre la cabeza de nadie. Este es el siervo de Dios, a quien el Padre nos ha mostrado como ejemplo a seguir, y que tuvo que nacer en un establo de vacas.